Bienvenidos a Senado Internacional. En el programa de hoy nos vamos a correr un poquito de los temas internacionales y vamos a hablar de historia argentina reciente. Nuestro invitado es Marcelo Koenig, él es abogado, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional José C. Paz, de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y es director de la Escuela Superior de Gobierno, dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Él recientemente, este año, publicó un libro sobre la Constitución de 1949 y la figura de Arturo Sampay, así que vamos a conversar con él sobre estos temas. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir al programa. Bueno, este año publicaste un libro sobre la Constitución de 1949 y sobre la figura de Arturo Sampay. Bueno, primero me gustaría saber por qué publicar hoy, en el 2015, un libro sobre la Constitución del 49. ¿Es un interés historiográfico o político? ¿Tiene algo que ver con lo que pasa hoy? La historia, como decía Jauretche, es siempre la política vista para atrás. Y cuando uno hace historia siempre hay un interés político, aunque sea discutir el sentido de la historia. Digo, en particular, podría darte varias razones por la cual escribir sobre esa Constitución y en particular sobre el personaje de Sampay. Pero fundamentalmente tiene que ver con una cuestión política que Sampay recogía un escrito de Lasalle planteando el tema de la Constitución real y la Constitución formal, y decía que esa Constitución real, esa que Aristóteles estudió en las poligriegas, esa Constitución real que hace la articulación de los pliegues del poder, se interactúa con la Constitución escrita, que es una Constitución que también es un proyecto, que también proyecta sobre esa Constitución real determinadas cuestiones que se van plasmando. Yo soy de los que cree que este proyecto político que surge en la Argentina en el año 2003, digamos que es continuidad de aquel proyecto histórico del peronismo que se plasmó definitivamente, y esa Constitución real que construyó el peronismo se plasmó en la Constitución escrita de 1949, y en este proyecto, en esta etapa histórica, todavía es una deuda pendiente el crear una Constitución que refleje el proyecto que venimos construyendo del año 2003. Y esa es quizás una de las principales razones en términos políticos. También, y no es menos importante para mí, es recoger esa Constitución tan olvidada, tan poco estudiada, y esa persona y ese gran jurista y cuadro político que fue don Arturo Sampay, y también rescatar de la memoria aquellas personas en las cuales uno se identifica en el tiempo, también es uno de los elementos por qué escribir sobre este tema, digamos. Claro, sí, Zaffaroni dice en el prólogo del libro que vos rescatás del olvido político y jurídico a Sampay. El olvido político de Sampay es una de las cosas, de esas paradojas que tiene el peronismo, que algunos de sus mejores cuadros, ni siquiera porque que Arturo Sampay sea ninguneado por el establishment liberal del jurídico de la Argentina es casi irrazonable, ¿no? Porque es quien lo discute, lo pone en crisis. Si el peronismo es el hecho maldito del país burgués, Sampay es el hecho maldito de la ciencia jurídica en la Argentina. Ahora, que el peronismo no lo rescate o lo ponga en un plano secundario como una especie de escriba que tuvo una función, que era escribir una Constitución, quizás ahí hay que sondear las contradicciones del propio peronismo, ¿no? Sampay era parte del equipo del coronel Mercante cuando fue a la provincia de Buenos Aires. En realidad él va en la intervención anterior, entre el 43 y el 46, y lo que le sucede a Sampay es que cuando cae en desgracia Mercante, él y muchos del equipo de Mercante desaparecen de los primeros planos del peronismo, ¿no? Y esto que termina siendo una negación adentro del propio peronismo, ese jurista tan importante, tan clave en esto de plasmar una Constitución formal, que sin duda fue una Constitución revolucionaria para la época. ¿Podría contar un poquito quién era Sampay? Porque incluso yo soy abogado también, tengo muchos amigos abogados, no se sabe demasiado acerca de él. Sampay era un hombre nacido en Concordia, que
bueno, que sus primeros pasos lo da, si bien es difícil de encuadrar políticamente, podríamos decir que mucho tiene que ver con el cristianismo y mucho tiene que ver con el nacionalismo, su primera formación. Los primeros libros de él están escritos desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, una perspectiva más nacionalista, más católica que otra cosa, digamos. Sí, es como buen católico de aquella época, un tomista absolutamente convencido, y llega Aristóteles a través de Santo Tomás, claro. Y muchos de los fundamentos de la primera época de Sampaio tienen que ver con el tomismo, y por eso muchas veces también esto hace que sea incómodo para los sectores del peronismo revolucionario, ¿no? Porque como no conocen muy bien la evolución del pensamiento de Sampaio, es como sacan una fotografía, claro, en ese primer Sampaio. Más adelante evolucionó, giró un poco hacia la izquierda. Giró, claro, acompañó el proceso del peronismo en general, ¿no? En los años 70, él se plantea, digamos, la idea de la revolución de nuestro tiempo, varios artículos de él se relacionan con esto, y no descarta determinados análisis dialécticos y materialistas para justificar sus posiciones, pero incluso en Constitución del Pueblo dice: a mí no me asusta que me llamen comunista, porque a cualquiera que quiere un cambio real y quiere la justicia social lo llaman comunista, ¿no? Pensemos que ese es el marco de la Guerra Fría, en donde cualquiera que cuestionaba al sistema le ponían la etiqueta de comunista. Entonces, ese Sampaio quizás es más incómodo también para los tomistas, ¿no? Hay algunos, claro, que reivindican a Sampaio desde su discurso más tomista, y el último Sampaio es incómodo. Sampaio termina siendo incómodo para todos, ¿no? Y al mismo tiempo es, sin duda, el gran redactor de la Constitución del 49, el redactor... ¿Fue el único o primero hubo otro y después vino él? Perón al principio le quería asignar la redacción de la Constitución al catalán Figuerola, que era, digamos, no solamente su secretario en la presidencia, sino que además había sido el gran artífice del Consejo de Posguerra, en donde se habían escrito sobre todo el primer plan quinquenal, ¿no? Digamos, el gran hombre de la planificación de Perón fue ese catalán que tenía una tendencia más bien conservadora en algunas cosas, tenía, digamos, algunas influencias falangistas en su formación. Pero este preproyecto no es el que cuadra, y sí el proyecto que crea la comisión designada por el Congreso y por la Constituyente para hacer un proyecto de Constitución. Y si uno coteja la Constitución final del 49 y el proyecto elevado por esa comisión, de la cual el gran redactor es Sampaio, y aparte es el informante de esa comisión, es prácticamente lo mismo, salvo algunos detalles, algunos matices. Pero también es el artífice político de algunas de las cosas más importantes, ¿no? Digo, es el que pulsea políticamente, siempre con la conducción del Mercante, que era el presidente de la Asamblea Constituyente, pero también él es parte de algunas de las maniobras, sobre todo de los puntos más revolucionarios y claves de esta Constitución del 49, que es todo el capítulo cuarto sobre la función social de la propiedad, y que es en particular el que a mí me interesa, digamos, como objeto del libro, y como para pensar cómo era la cuestión de la propiedad en aquel primer peronismo, ¿no? Sampaio era amigo de Jauretche, de Escalabrini Ortiz, ¿no es cierto? Él tenía relación con todo eso lo que nosotros hoy conocimos como pensamiento nacional, eran parte de esas discusiones, de las discusiones cotidianas de él, y eran parte de una misma matriz de formación. En realidad, un nacionalismo que empieza muchas veces, en el caso de Sampaio, vinculado a ideas, un nacionalismo de imitación, podríamos decir, de los nacionalismos europeos, pero que termina siendo un nacionalismo profundamente popular, ¿no? Si uno lee el último Sampaio, realmente se da cuenta de la importancia y la centralidad que tiene el concepto de pueblo en Sampaio, ¿no? Digamos, me parece que esta es la esencia de Sampaio, tiene que ver con esa reivindicación nacional, popular y revolucionaria. ¿En qué año murió? En la década del 70, ¿no? Murió en el 77, o sea, apenas poquito después del golpe, ¿no? Y él cumple funciones menores, digo, para la jerarquía que tenía en
en el último gobierno de Perón. Y una de las paradojas del propio Sampaio es que después de ser el redactor de la Constitución, prácticamente no se vuelve a juntar con Perón, ¿no? Él antes, incluso antes de la asunción de Perón, se había juntado varias veces a discutir de cuestiones políticas y de cuestiones jurídicas, pero después de ser el redactor de la Constitución, salvo encuentros formales, no sé, y cuando estaban preparando un encuentro entre ambos, algunos amigos en común, se muere el general Perón, con lo cual... y Sampaio, aún siendo un marginado del peronismo, jamás abjuró del peronismo, ¿no? ¿Y estás impulsando una cátedra libre o un instituto sobre Sampaio? Sí, ahí con varios compañeros que son juristas, como el doctor Cholvis, que es un discípulo directo de Sampaio, el doctor Barcesat, el doctor Vilas, el doctor Méndez, y una serie de compañeros y compañeras que quieren, de alguna manera, rescatar del olvido esa figura, pero también la discusión de la necesidad de una nueva constitución emancipatoria que exprese el proyecto que venimos construyendo. Venimos con la idea de armar un instituto Sampaio, ¿no? Y salir por todo el país a dar charlas, darle forma de cátedra, institucionalizarlo en las universidades que estén dispuestas a institucionalizarlo, pero si no hacerlo mediante el compromiso militante de ir a discutir en la figura de Sampaio la discusión de la Constitución actual. ¿Y cuándo presentarían este La proyecto? presentación en sociedad del Instituto Sampaio es en el marco de unas jornadas que estamos organizando desde la Escuela de Gobierno, desde el Instituto de Capacitación de Diputados, el CAP, y también desde ahí la idea es, así, con una serie de charlas, hacer el lanzamiento del instituto ahora el 24 de septiembre de este mes. Ah, bien, pronto. Bueno, ahora sí me gustaría hablar un poco de la Constitución del 49, para seguir un orden cronológico. Ya fue, se supone, polémica el proceso, ya el inicio, digamos, la ley de convocatoria de la necesidad de la reforma, o la ley que declara la necesidad de la reforma. La idea de polémico, que es una cosa que ahora es polémico, ¿no? Hay muchas objeciones supuestamente técnicas a este proceso, ¿no? ¿Cómo es un poquito brevemente? De hecho, cuando la poca referencia que hay en la Facultad de Derecho de la UBA a la Constitución del 49 es solamente a que estuvo mal convocada, ¿no? Así, directamente, lapidariamente estuvo mal convocada. Sin embargo, los profesores que dicen esto, nada dicen sobre la convocatoria que hace la dictadura a la constituyente del 57, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Que la diferencia de un diputado más, un diputado menos, hace una mala convocatoria. Si la convocatoria la hace una dictadura, no es tanto para poner en tela de juicio. Volviendo a la cuestión de la convocatoria, Cholvis hace toda una investigación muy interesante de cómo fueron las otras reformas constitucionales, a ver si es cierto que siempre el criterio para leer cuáles eran las mayorías necesarias para la convocatoria se tuvo en cuenta, como se le critica al peronismo no haber tenido en cuenta. Y lo que él encuentra es que en varias de las reformas, la del 60 incluso rompe las prescripciones constitucionales porque decía que 10 años no se podía tocar, la del 66 es convocada por los presentes y en general siempre se toma el criterio de los presentes. Pero no se queda ahí su investigación, sino que además investiga cuál es el precedente norteamericano, que para muchos de los juristas nacionales es una especie de oráculo sagrado de cómo hay que interpretar, y sin duda que es parte de la fuente de la Constitución Nacional, y claramente en la doctrina norteamericana y la práctica norteamericana, las enmiendas también se toman como el criterio de los presentes, siempre y cuando haya quórum, con lo cual esta idea, no era una idea presente, es más, el peronismo tenía con sus propios diputados el quórum necesario para hacer los 2/3 del conjunto y no solamente los presentes. No lo consideró necesario, Después vinieron las críticas, y en realidad eran críticas solamente para deslegitimar la transformación y el reconocimiento de derechos sociales y políticos que había en esa Constitución. Y una vez constituida la constituyente,
funcionó regularmente o también se retiró la oposición? La oposición no le fue muy bien en la constituyente, ¿no? Hubo un segmento de la oposición, como los socialistas, que directamente no se presentaron, y otros que sí se presentaron, pero sacaron poquitos votos, ¿no? Digamos, prácticamente 2/3 de la constituyente estaban constituidas por el tema del peronismo. Lo que planteó esa oposición conducida... Perdón, el socialismo no se presentó a elecciones, no presentó candidatos a la constituyente. Okay. El radicalismo sí, y era Levenson digamos, el mismo informante de ese bloque, y se planteó que si se iba a discutir la cuestión de la reelección, ellos se iban a retirar de la... Que esa es la otra gran crítica, ¿no? Si la Constitución del 49, para la mirada liberal y pequeña de la cuestión constitucional, es solamente para establecer la reelección de Perón, ¿no? No existe ninguno de los derechos sociales. Incluso el propio Levenson dice, después de retirado, muchas de las cosas que se debatieron ahí son parte de nuestra doctrina histórica, son parte de las reivindicaciones históricas del radicalismo y en particular del irigoyenismo. Es decir, hasta muchos de los sectores más lúcidos del radicalismo hasta se dan cuenta que no es solamente la cuestión de la reelección, que la cuestión de la reelección era la excusa política para dejar sin legitimidad o pretender dejar sin legitimidad a esa convención constituyente. Pero lo cierto es que la convención siguió caminando y siguió redactando la Constitución, discutiendo los artículos de la Constitución y finalmente plasmando esa nueva Constitución que podemos inscribirla dentro del constitucionalismo social a nivel mundial, ¿no? Sí, sobre eso voy a preguntar. Si me permitís, hacemos un corte breve y en el segundo bloque me contás bien todo este tema. Enseguida volvemos. Gracias.